Y bueno, parece que finalmente nuestros amigos, esa puerta se abrió, parece que se me infiltró un culé por aquí a sabotearme. Parece que nuestros amigos que buscan la neutralidad, Laporta les ha hecho un poquito de caso y ha denunciado a Iñaki, ya lo he reaccionado al canal de ayer en un video que ha quedado bastante bien, así que les recomiendo que vayan a verlo. Y bueno, vamos a escuchar hoy aquí yo Barrios, que es amigo de Iñaki, además es una de las personas que con cierto altavoz ha estado denunciando cosas a su manera, al igual que Ramón, aunque me parece a mí que Ramón es un poco frío, un poco tibio es que se dice, creo, en ese punto. Me parece que con todo lo que él sabe y los argumentos que seguramente tiene, sería ir más de frente, aunque tal vez muchos pensarán que es un más inteligente, no lo sé, pero bueno, en fin. Y vamos a escuchar una cosa de aquí y vamos a ver otra cosa que está relacionado con esa frase famosa que hizo Jota, que ha dejado en muy mal lugar para mí a los defensas del Barça porque están retando a Mbappé. Y vamos a ver porque en Francia se están partiendo de risa escuchando al sinvergüenza de J. Jordi y a la gente del Barça que piensan que les van a pasar por encima. Así que lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, muchachos, quiero que empecemos con esta intervención de José Álvarez, nuestro amigo del Chiringo también, hablando un poco de qué tan igualado está el tema del PSG Barça que vamos a encontrar el siguiente mes. Y la verdad es que no tiene desperdicio alguno, así que vamos a escucharlo. Cuando es el sorteo, yo digo que el equipo que prefiero es el Borussia y después el PSG. Y te lo voy a decir. Tú dijiste el Madrid. El Madrid y el PSG, dije los dos. ¿Por qué? No, porque el PSG es verdad que tiene a Mbappé, que tiene un pedazo de jugador, pero el PSG es Asensio, Canguilí, es Vitinha, que es un jugador bueno, Marquinhos, que a Kraft está sancionado. El PSG no tiene la mitad, no juega. Es que parece que estés hablando de que el Barça tiene un equipo de. Si ahora tú imagínate, un periodista de París hablando del Barça. Como tú hablas de los jugadores del París, ¿qué diría? La alineación titular del Barça es mejor que la del PSG. Mucho mejor. Repasamos. Escucha, pero ¿qué? José, ¿y qué? Pero por favor, Cancelo, Gundogan, es que en agosto hicimos el programa de qué plantilla tenía mejor. Bueno, me parece estupendo, de verdad. Esto lo único que hace es, como siempre digo, prender al equipo rival. Porque como les dije en el video del día de ayer, nos creemos que esta gente vive en una burbuja, pero estos futbolistas ven más las redes sociales, incluso que algunos de ellos, muchos que nosotros. Yo de verdad, fuera de esto de Real Madrid, Twitter y toda cosa, veo muy poco ya las redes sociales. Porque me quita tiempo y bueno, ya sabemos todos el tiempo, lo valioso que es, pero me parece bastante curioso. Y les digo una cosa, me parece estupendo que lleguen con esta altura, porque yo considero que esta escasez de humildad de decir, oye, que el Paris Saint-Germain, ojito, porque puede venir endiablado X o Y, va a ser más cool, más duro el golpe que se van a llevar. Estoy casi seguro de eso y por eso estoy disfrutando tanto esto. Y bueno, empezó a nombrar a Marco Asensio, a no sé qué, a no sé cuál. Otra vez el culé infiltrado, esperen un momentico. Bueno, parece que se ha arreglado, pero bueno, en fin, no me voy a enredar mucho más con el tema de José Álvarez, que al final Cubarsí y Araujo tengan su momento de gloria, lo veremos. Estoy seguro de que Mbappé va a tener mucho que decir sobre eso. Y al respecto de eso también tenía mucho que decir algunos aficionados del Paris Saint-Germain, quienes fueron cuestionados por estas declaraciones de estos señores en el Chiringuito a las afueras del Parque de los Príncipes. Así que muchísima atención. Cuando vean a Mbappé, le van a tener unas ganas que vamos, que Mbappé va a decir, me quiero ir de aquí. Mbappé, vas a saber quién es Pau Cubarsí y quién es Araujo. Pero por favor. Est-ce que PSG devrait peur Barça? Non, je pense pas, moi. Je pense qu'on a une bonne équipe et que on n'a rien à craindre avec Mbappé. Triplé hier, il est trop fort. Cuando vean a Mbappé, le van a tener unas ganas que vamos, que Mbappé va a decir, me quiero ir de aquí. Mbappé, vas a saber quién es Pau Cubarsí y quién es Araujo. Pero por favor. Tu penses que le PSG devrait peur Barça? Non, pourquoi? Il n'y a pas de raison qu'ils aient peur du Barça. Cuando vean a Mbappé, le van a tener unas ganas que vamos, que Mbappé va a decir, me quiero ir de aquí. Le Barça va gagner. Vamos, Barça. Cuando vean a Mbappé, le van a tener unas ganas que vamos, que Mbappé va a decir, me quiero ir de aquí. Mbappé, vas a saber quién es Pau Cubarsí y quién es Araujo. Pero por favor. Le défenseur? Ouais, il est bon. Il a fait des. Bah là, il a bien tenu dès
de paille. Mais après Mbappé c'est un autre niveau donc. Koubarsi, tu connais? Non, je connais pas. Non, je connais pas. Et Kylian, il a beau jouer n'importe quelle défense, n'importe quel stade, c'est le meilleur joueur de l'année. Et je pense qu'il va faire très très mal au FC Barcelone. Kylian, il est trop rapide. Il est encore jeune, faut qu'il prenne de l'expérience. Je pense que ça va être une victoire écrasante du PSG. Tu penses que Pau Koubarsi va arrêter Kylian Mbappé? Jamais de la vie. Mais alors, Kylian est inarrêtable. Tu connais qui est Pau Koubarsi? Non. Personne ne peut arrêter Mbappé. C'est le meilleur joueur du monde. Cuando vean a Mbappé, le van a tener unas ganas que vamos, que Mbappé va a decir, me quiero ir de aquí. Mbappé, vas a saber quién es Pau Koubarsi y quién es Araujo. Araujo, nous en France on sait pas qui c'est. Donc Araujo, c'est pas. Après, c'est lui qui va connaître Mbappé. Je pense qu'il a déjà un poster dans sa chambre. Sencillamente demoledor. Me da la sensación de que me estaba riendo y llorando la gran mayoría de los personajes que hemos escuchado en este pequeño clip. Se me salieron las lágrimas. Son unos personajes que hablaron y dieron su opinión en base a que Mbappé es indetenible. ¿Qué quiere decir? Que no tenían ni puta idea de quién le estaban hablando y que evidentemente lo asumieron porque le pudieran estar colocando ahí al mismísimo Beckenbauer mezclado con Sergio Ramos y no iban a poder detenerlo. Me parece a mí que es la interpretación que intentan hacer, porque de hecho el último lo dice, no va a poder detenerlo, y le preguntan quién es Pau Koubarsi y dice el otro igual es que no conocen ni a Araujo, porque me parece realmente ridículo. Es que la manera en la que el Palancas infla a sus futbolistas es una cosa que yo creo sin precedentes, es increíble. Y bueno, ya vamos a ir cerrando, pero primero quiero que escuchemos algo de Alfredo Duro, que bueno, lo de los aficionados del PSG es algo que pueden decir los aficionados. Lo de J. Jordi me parece grave porque es una persona que tiene mucha influencia, por mucho que nos cueste creerlo. Esta es una de las personas más influyentes del entorno del Barça y es complicado que se ponga a decir este tipo de cosas. Y en este caso vamos a escuchar a Alfredo Duro, que tampoco me parece muy acertado lo que termina diciendo, pero honestamente es que me causó muchísima risa. Escuchémoslo. Que no puedo, desde anoche no puedo con esto. No puedo con esto. Está abierto. Josep, no puedo con esto. El Madrid viene a hacer un partidazo, es una exhibición. No, del Madrid en Pamplona. Es que te da ganas de coger la cámara y decir, Koubarsi, Lamine Yamal, Héctor Ford, Fermín, va a venir Mbappé y lo va a devolver al filial. Y los chavales no se lo merecen. Lo va a devolver al filial. Lo va a devolver al filial Mbappé. De momento tú vas a narrar. Sí, vuelves al filial. De momento. Sí, aprovecha porque te van a devolver al filial. Sí, te contesto. Yo creo que ahí este hombre lo intuyo por lo ridículos que son. Carrasco le iba a decir, de momento tú vas a narrar la masacre del Manchester al Real Madrid, algo así le iba a narrar seguro, porque sabemos que Alfredo Duro en estos chiringuitos insights es el que está narrando el partido, y yo creo que le iba a decir algo así. Es que me pareció, de verdad, me causó mucha gracia, pero tampoco me parece que sea correcto. Porque yo creo que este tipo de declaraciones lo único que hacen es prender a los futbolistas. Así por lo mismo que le digo que no me parece correcto lo que digan eso de Mbappé, es lo mismo para esta gente, capaz. Y estos loquitos agarran y se encienden y le meten un marcaje a Mbappé de otro mundo y que más nunca hacen un partido igual en su carrera, pero ese sí. Entonces yo creo que no es lo ideal. Lo ideal es que nos regalen una humillación, que nos la deben, una humillación europea este año. Cerramos con lo de Quillo Barrios, que bueno, ya todos a estas alturas sabemos, sobre todo si alguno de ustedes vio mi video el día de ayer, lo que sucedió con Iñaki Angulo y la querella que le puso el FC Barcelona por llamarles, como dije en un TikTok que subí, como cualquier persona del mundo les llamaría viendo la que tienen encima, y no solamente esa, todas las que tienen encima. Y Quillo Barrios ha dicho algo que me ha parecido muy interesante de comentar, porque ha hablado un poco de las diferencias entre los palanquistas y los madridistas. Así que mucha atención, vamos a escuchar este clip de 50 segundos. Si volvemos a estar en el lado bueno de la historia. Aquí los que tienen que callar son los que están defendiendo a un club que le pagó millones de euros a segundo de los árbitros. A mí me daría vergüenza. Yo lo mismo ni reaccionaría a esto. La diferencia entre nosotros y vosotros es que si mañana yo me entero de que el Real Madrid ha comprado al segundo de los árbitros, quiero que salga hasta el apuntador del club. Quiero que hasta el apuntador del club salga del Real Madrid y que limpien la imagen de mi club. Que ya bastante pena iba a llevar yo
sabiendo que cada vez que me parasen por la calle, no a mí, sino de manera figurada, me iban a señalar con el dedo por haber comprado al segundo de los árbitros y así comprar la competición. La diferencia es esa, porque mientras nosotros buscaríamos hasta al apuntador para que saliera del Real Madrid, en Barcelona callan y protegen. Callan y le ponen el culete a Laporta. Y al Bueno, ahí está lo que les decía y es exactamente lo que seguramente nosotros pensamos. Me parece sumamente curioso, increíble pensar en cómo esta gente ha actuado al punto de que han presionado a su presidente, Joan Laporta, a ponerle la denuncia a Iñaki Angulo y seguramente a exponerse a lo que probablemente va a ser uno de los ridículos más grandes de su historia, porque te digo yo que donde el Palancas pierde esta denuncia con Iñaki Angulo, como parece ser, va a ser el ridículo más grande de la historia en el deporte, en cualquier disciplina, en lo que sea. Porque imagínate tú que un club de la talla del Barça o de lo que era el Barça se ponga a estar mandándole denuncias chiquiticas ahí a youtubers. Es que me parece increíble, pero bueno, creo que es parte de ese intento de defensa. Lo comenté yo justo en el video que hice. Y decía que lo que buscaba Laporta no era silenciar a Iñaki Angulo ni dejarle en un segundo plano, sino que los que estábamos alrededor, me refiero a los que crean contenido del Real Madrid, silenciarlos, asustarlos de alguna manera. Y es algo que no esperaba en el mensaje. De hecho, lo dijo Iñaki Angulo también en el directo que hizo después del video que hizo, que esto lo que busca es silenciar a todos los demás, porque sabe que con él no van a poder hacer absolutamente nada. Y bueno, espero que esto evidentemente no cambie. Una de las cosas que me llamó la atención también es verificar que Angulo decía ayer en su directo que ninguno de estos youtubers del Barça que tanto estaban pidiendo las denuncias, ninguno comentó lo de la denuncia a Iñaki Angulo. Y además que esto seguramente alguno ya lo sabía porque parece que tiene varios días. ¿Por qué? No tengo ni idea, y revisen los canales de todos estos sinvergüenzas y se van a dar cuenta que no existe ningún video, ningún directo hablando de esto. Me parece muy raro, pero bueno, ya iremos viendo qué es lo que acaba pasando. Así que bueno, lo de siempre, like, suscripción, hoy, mañana y siempre. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.